Este es el video número 2 correspondiente a la UP1 del área de crecimiento y desarrollo. Mi nombre es Santiago Cafarati. En este caso voy a hablar un poquito de lo que es teoría de evolución y haciendo un poco de historia con respecto a Darwin, que fue el que propuso, que creó la teoría de la evolución y el origen de las especies. Sin duda el hilo que conecta la enorme diversidad de formas vivientes que existen en la Tierra es la evolución. Toda la evidencia indica que las especies surgieron de otras especies a través de la historia de la Tierra. Si bien la teoría de la evolución se la debemos a Darwin, otros antes habían propuesto que los organismos evolucionaban o cambiaban, como en el caso de Lamarck, pero él fue el primero en acumular la suficiente y abundante evidencia y en proponer el mecanismo válido para explicar el proceso evolutivo. Y se lo reconoce por esa larga argumentación que dejó poca duda en sus expresiones, que está volcado en su famoso libro El origen de las especies, y además porque percibió y explicó el mecanismo por el cual se produce esta evolución. Darwin nace en 1809. Era un joven muy estudioso, un gran lector, muy apasionado por la naturaleza. No había querido seguir la carrera de medicina ni ingresar al clero como era común en esa época. Y en el año 1831 decide emprender un viaje en un barco, en el barco El Beagle, con el capitán Fitzroy, como comandante de ese barco, que iba a recorrer el mundo haciendo una expedición, y él iba como naturalista. Era bastante común en esa época que llevasen siempre un naturalista para recoger información y traer datos hacia el viejo mundo. A esa edad de 22, 23 años aproximadamente es cuando él comienza su viaje alrededor del mundo, que duró 5 años. Él parte de Inglaterra, recorre toda América del Sur, primero por el Atlántico, luego por el Pacífico, y va recolectando información tanto de plantas como de animales, como del terreno, estudia la geografía de cada uno de los lugares, juntando información para algo que ya tenía en mente. Era algo que él le llamaba bastante la atención. Recordemos que en esa época la idea reinante sobre el origen de todas las especies era la creación divina, o sea, había un ente, un ser superior que había creado todas las especies y había poblado el mundo con esas especies, y desde ese momento permanecían inalterables todos los individuos, tanto plantas como animales. Planteaban incluso que la edad de la Tierra era aproximadamente de unos 6.000 años, ¿sí? Darwin no estaba completamente convencido por muchos estudios de geología que había, que hablaban que la Tierra tenía mucho más edad que esos 6.000 años que se proponían. Y una de las observaciones que le llamó mucho la atención fue encontrar unas islas, las Islas Galápagos, que están marcadas con el número 11 en el plano. Estas islas, que son de origen volcánico y que por sus conocimientos en geología, él sabía que estas islas eran geológicamente mucho más jóvenes, tenían mucho menos edad que el continente, y en esas islas encontraba una serie de animales que eran puntual y específicamente individuos que se encontraban en cada una de las islas. No las encontraban en ninguna otra y no las encontraban en el continente. Él hizo mucho hincapié, o le llamó mucho la atención, dos grupos de animales, unos que eran unas tortugas gigantes llamadas tortugas Galápagos, en honor a las islas. Cada una de las islas tenía su propia especie de tortuga, que era distinta por pequeños caracteres, pero era distinta de la tortuga que se encontraban en otras islas que incluso no eran muy lejanas entre sí. Entonces es como que cada una de las tortugas se había adaptado a ese ambiente y ocupaban los mismos nichos ecológicos, pero eran distintas especies. Lo mismo le pasó con unas aves que eran pinzones. Pinzones eran unas aves paseriformes
que se encontraban en Europa. Estas especies eran muy similares a esos pinzones, pero con pequeñas características que diferían. La forma del pico, la coloración, un poco el tamaño, y cada una de las islas tenía una especie específica de ave que no se repetía en la otra, como que cada uno de esos individuos, de esas poblaciones, se encontraban adaptadas a cada una de las islas. Entonces, lo que le llamaba la atención y se preguntaba, por lo cual hacía sus propias especulaciones, es cuál sería el objetivo de la creación divina de crear tantas especies distintas para poblar ese lugar, pudiendo poblar con el mismo tipo de especie. Es como que había habido modificaciones en esas especies y no lo que se planteaba a través de la creación divina, que permanecían inalterables todas las especies desde el momento que se habían creado. Él continuó con su viaje por todo el Pacífico, recorrió Australia también, siempre juntando mucha información, recorriendo el interior del continente, lo mismo pasó en América del Sur, recorrió el sur de África y volvió luego de 5 años a Inglaterra. Desde ese momento se dedicó a continuar juntando información tanto de la que él tenía como otra información que le llegaba de otros naturalistas, o de observaciones en el campo que hacía, o incluso observaciones de criadores de animales, incluso de plantas, que iban mejorando las plantas y los animales de acuerdo a lo que ellos pretendían que se obtuviese. Una vez que estando en Inglaterra, él recibe un tratado de Thomas Malthus que proponía que el ritmo de crecimiento que tenía la población humana no iba a ser sostenible porque no era el mismo ritmo de crecimiento de la alimentación. La generación de alimentos era mucho menor el crecimiento que tenía con respecto a la población humana. Y se le ocurre aplicar esto propuesto por Malthus a las distintas especies y cree que ese es el secreto, pero no específicamente con la alimentación, sino en general con respecto a que había algo que hacía que las especies no puedan crecer de manera desproporcionada, algo que la limitaba. Y ese algo que limitaba el crecimiento, él entendía que provenía de la naturaleza. Él había hecho un cálculo que si una pareja de elefantes lograba dejar su descendencia y esa descendencia dejaba descendencia y así sucesivamente a lo largo de 750 años, la cantidad de elefantes que iba a tener esa población era de 19 millones. Sin embargo, la cantidad de elefantes permanecía constante a lo largo del tiempo. Entonces él se aseguraba o estaba convencido de que había alguna fuerza que hacía que no crezca desproporcionadamente esa población como tantas otras. A esas fuerzas que limitan el crecimiento ilimitado, él lo llamó selección natural, que sería algo análogo a lo que hacían los criadores de aves o de caballos, que iban seleccionando ciertas características específicas, pero esta vez la selección la daba directamente la propia naturaleza. Según Darwin, las variaciones en la población, recuerden que las poblaciones es el mismo tipo de animales o plantas que se encuentran en un lugar determinado, ¿sí? Esa es la definición de una población. Él proponía que las variaciones en las poblaciones aparecían al azar, que los individuos eran distintos, algunos individuos eran distintos dentro de esa misma población y que esas variaciones no estaban dirigidas, o sea, no era algo que la naturaleza propiamente decía hacia este sentido, hacia aquel lugar tenemos que ir. Eran completamente al azar. Ahora bien, esas variaciones que aparecían al azar iban a tener que ser seleccionadas de alguna manera. La misma naturaleza o los mismos individuos dentro de esa población que estuviesen más adaptados
al lugar a donde había aparecido esa variación, iban a poder dejar una mayor cantidad de descendencia. Y a lo largo del tiempo, esos individuos, que los podemos decir que son los más aptos, o la supervivencia del más apto, al lograr dejar mayor descendencia, iba a generar que ese tipo de cambio que se produjo, ese cambio hereditario que se produjo, iba a progresar generando un cambio cada vez mayor. Entonces propuso que las especies aparecen cuando las diferencias dentro de un grupo se convierten en diferencias entre grupos y los organismos se separan en el espacio y en el tiempo. De esta manera, de una especie determinada va a aparecer una especie distinta a lo largo del tiempo, después de que pasa mucho tiempo y cuando se separan geográficamente. Así fue que 20 años después de volver a Inglaterra de su viaje, él presenta su libro en el año 1859, presenta su libro El origen de las especies, que la edición de ese libro fue agotada en el mismo día, donde propone su teoría, que fue aceptada, al principio un poco rechazada, pero después fue aceptada por unanimidad. Junto con Darwin, Alfred Wallace, que era un naturalista que estaba en Malasia, haciendo también investigaciones y también estudios, le había enviado un año antes sus manuscritos donde llegaba a la misma conclusión que Darwin, con lo cual él reforzó su teoría y fue a presentar ese libro. Por lo tanto, también la teoría de la evolución es de Darwin y Wallace. Ahora, con respecto a lo que es la evolución, rápidamente voy a decir cuáles son las premisas que tiene el concepto de evolución planteado por Darwin. Son 5 las premisas: que los organismos engendran organismos similares. 2, que el número de individuos que sobreviven y se reproducen es menor al número producido originalmente, siempre es menor. Y en la población existen variaciones aleatorias, esa es la importancia, él dice que es aleatoria, es al azar, no están producidas por el ambiente, sino que vienen de los mismos individuos, y algunas de ellas son hereditarias. Entonces van a aparecer dentro de los grupos esas variaciones que son al azar y que no son producidas por el ambiente. Y que la interacción entre estas variaciones hereditarias que están surgidas al azar van a determinar cuáles son los organismos que van a sobrevivir. Algunos de esos organismos van a ser más aptos para poder dejar mayor cantidad de descendencia, y ahí es donde va a aparecer la diferenciación. Y lo último que necesita es el tiempo para provocar diferencias que por acumulación de esos cambios entre los grupos de organismos nos va a generar una nuevas especies. Rápidamente vamos a ver los 5 tipos de evidencias que sustentan la teoría de la evolución. Por un lado, la observación directa, eso lo pueden buscar en el libro de Elena Curtis, que son observaciones directas que marcan que hay evolución y que se pueden cambiar las especies por distintos motivos que no tienen que ver con lo que sea la creación divina, por ejemplo, que es lo que se creía. La observación directa, la biogeografía, que es la aparición de animales que ocupan nichos similares, que son totalmente distintos, pero ocupan nichos similares en distintos lugares del planeta. Por otro lado, el registro fósil, que son los fósiles que se van encontrando, con lo cual hay como una cadena que va concatenando, mostrando que las especies han ido cambiando a lo largo del tiempo. Las homologías, que son el estudio de la anatomía de los huesos en los vertebrados superiores o en los tetrápodos, donde los mismos huesos se utilizan tanto para un reptil como para un ser humano, y cumplen la misma función o tienen el mismo origen, pero cumplen distintas funciones. Esos son homologías, ¿sí? Por ejemplo, lo van a ver ustedes cuando lo estudien un poquito más a fondo, con respecto a lo que son las aletas de las ballenas, con respecto a las alas de un murciélago. Y por último, las imperfecciones en la adaptación, que son unos ejemplos un poquito más largos. Bueno, el video es cortito, espero que hayan podido apreciar la información y que sea de su entendimiento. Muchísimas gracias.